Bendiciones a todos los que nos acompañan el día de hoy, a la gente que está a través de Facebook, a través de la transmisión, las redes sociales. Gracias. Te invito a que tomes tu lugar esta noche. Voy a tratar de ser breve con lo que Dios quiere decir. Esas historias con un final feliz, como dijo el pastor, son las historias que todos los cristianos vivimos con Cristo. Dice la palabra que planes de bien tiene para nosotros el Señor. Jeremías 29:11, uno de los versículos preferidos, uno de mis versículos preferidos. Esas son las historias que Dios tiene para sus hijos. Una historia triste con un final feliz. ¿Cuántos de aquí han comprobado que Dios literalmente cambia nuestra tristeza en danza? ¿Cuántos lo han vivido alguna vez? Y yo quiero el día de hoy decirte, el día de hoy, muy a contexto de lo que estamos viviendo, el diablo quiere confundirte, mi hermano. No te confundas con todo lo que tus ojos están viendo. Acuérdate que nosotros somos peregrinos. Nosotros estamos de paso en esta tierra. Si tú eres cristiano y no ambicionas el cielo, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Porque nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, los que profesamos la fe de Dios, nosotros tenemos que entender que nuestro propósito va más allá de esta tierra. Tú tienes un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida, pero ese propósito, mi hermano, es un propósito eterno. ¿Qué quiere decir? Que va más allá de la muerte, mi hermano. Es por eso que el día de hoy, en estos tiempos, tantos siervos de Dios se han ido a consecuencia de esta enfermedad. Déjame te digo algo, esta enfermedad, mi hermano, no tiene potestad ni tiene autoridad sobre la vida de los hijos de Dios. El que determina o quien determina cuándo termina la vida de un hijo de Dios es precisamente Él. Amén. Entonces, las personas que se han ido de esta tierra a causa de esta enfermedad es porque Dios ya lo había planeado. Y los planes de Dios para sus hijos van más allá, mi hermano, más allá de la muerte. Dios tiene un propósito para mi vida y sus planes para mi vida son planes eternos. ¿Cuántos creen que nosotros somos eternos? ¿Cuántos creen eso? Pero la cosa está aquí, mi hermano. Tú decides dónde vas a pasar esa eternidad. Eso no lo decide Dios. Y suena fuerte lo que te voy a decir. Tú eres eterno y pasarás la eternidad o en el cielo o en el infierno, mi hermano. Eso es una realidad. El infierno existe, el cielo también existe. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tendríamos que estar pensando, y nos tendría que dar gozo pensar que alguien parte a la presencia de Dios. Digo, cuando un ser querido parte, obviamente hay nostalgia, hay tristeza, son sentimientos normales, porque Dios nos hizo con sentimientos. Obviamente viene la melancolía, la tristeza de saber de que ya no lo vamos a volver a ver en esta tierra a ese ser querido, pero el gozo de entender que está definitivamente en un lugar mejor, mi hermano. Piensa en el mejor lugar en el que te has encontrado en esta tierra, mi hermano. No sé, en alguna playa o en algún lugar que tú digas definitivamente es un lugar hermoso, me encantaría regresar ahí, me la pasé increíble. Piensa, no se compara. Cualquier cosa que pudieras vivir aquí no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por ello? Porque el Señor ha sido bueno. Yo sé que somos contados los que estamos aquí, pero yo sé que Dios tiene algo para tu vida el día de hoy, porque tú has decidido estar en el mejor lugar. Cuando Jesús llegó a casa de Marta y de María, yo sé que has escuchado esta historia. Eran amigas de Jesús y María se sentaba a los pies de Jesús a escuchar a escuchar lo que Jesús decía. Le interesaban los asuntos de Jesús y Marta estaba muy afanada en los quehaceres. Y Marta le reclama a Jesús, le dice: ¿no te importa? O como quien dice, ¿te vale que esté yo sola haciendo los quehaceres y que María me deje haciendo todo a mí? Y Jesús le dijo una gran verdad: María ha escogido la mejor parte y nadie se la va a quitar. Esta noche, a pesar del frío,
a pesar de todo lo que se está viviendo, tú has decidido estar en el mejor lugar y has escogido la mejor parte y nadie te la va a quitar. Yo sé que Dios tiene algo para tu vida. Yo sé que de este lugar vas a salir motivado. Me gusta, me encanta la idea de entender de que la palabra de Dios trae fe a nuestra vida. Yo lo entiendo de esta manera, mi hermano. Mira, me acuerdo cuando yo estaba pequeño que veía películas, no sé, de karate, y terminaba de ver la película y luego yo me agarraba ahí dando patadas y me creía karateca. Yo no sabía nada obviamente de karate, pero como veía la película me motivaba. Eso hacía que creciera un interés particular en mí sobre las artes marciales, porque veía la película. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, mi hermano. Por eso dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Si tú estás en la tele escuchando puras malas noticias, estoy seguro que tu fe va a menguar, mi hermano. Estoy seguro que la duda va a empezar a ganar terreno en tu corazón, mi hermano. Pero si agarras la Biblia y comienzas a ver las buenas noticias, las promesas que Dios tiene para tu vida, te vas a motivar y tu fe va a crecer. Y una de las cosas que yo recomiendo, porque yo lo he vivido, es que en el momento de la prueba, en el momento de la duda, cuando te encuentres en incertidumbre, mi hermano, intencionalmente, yo lo he hecho, mi hermano, de verdad, y te lo digo, funciona. Agarro mi guitarra, o a veces ni tengo la guitarra a la mano, comienzo a cantarle al Señor, comienzo a adorar a Dios, mi hermano. Y esos problemas que son tan grandes ante mi perspectiva comienzan a hacerse pequeños, porque ante tu perspectiva, mi hermano, los problemas comienzan a engrandecerse, porque están más en tu mente que las promesas de Dios. Entonces Dios, ante tu perspectiva, mi hermano, comienza a hacerse pequeño. Entonces tus problemas son más grandes que tu Dios. Pero comienzas a cantar y comienzas a decirle: cuán grande es Dios, qué grande eres, maravilloso eres Dios. Dios comienza a hacerse grande en tu corazón, mi hermano, y tus problemas comienzan a hacerse pequeños. Lo he vivido, mi hermano, porque ¿sabes qué? Dios no necesita tu adoración, mi hermano. A Dios le encanta, y de hecho Dios busca adoradores. Dios los busca, Dios le encanta que le adoremos, pero Dios no necesita que le adores. El que necesita adorar a Dios eres tú, para que tu corazón comience a creer realmente que tienes un Dios grande, mi hermano. Yo me acuerdo, ahorita les voy a platicar algo que viví, que precisamente es el testimonio del cual hablaba el pastor antes de entregarme el lugar. Yo me acuerdo que ahí en mi subconsciente o en mi inconsciente estaba yo en coma. Yo cantaba un canto que se llama En Totalidad. Decía al Señor: tómame en tus brazos, Cristo, toma mi vida en tus manos. Yo entendía en ese momento que no había mejor refugio que los brazos del Señor, que no había mejor lugar en el que pudiera estar que en los brazos del Señor. Por eso la importancia, mi hermano, de venir a la iglesia a cantar con entendimiento, saber lo que estamos cantando, mi hermano. Tus canciones se convierten en una oración. Ahorita cantábamos: tu fidelidad es grande. Realmente Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios oportuno, que nunca llegará tarde a tu vida. Ante tu orden cronológica, o ante tu reloj, o ante tu tiempo, como lo quieras llamar, pareciera que Dios llega tarde, pero Dios no llega tarde. Tú crees que Dios está tardando en obrar, pero Dios no se está tardando en obrar. Dios va a llegar en el momento preciso, en el momento oportuno, y Él nunca dejará que un hijo suyo quede avergonzado, mi hermano. Antes de que ocurriera lo que te voy a platicar, recuerdo que mi manera de ministrar siempre ha sido esa: hablarle a la gente, decirle que Dios tiene el control sobre todas las cosas, que nada se sale de las manos de Dios, que nunca serás un accidente, nunca serás un suceso inesperado o algo que Dios diga: ay, ¿qué está pasando? Se me fue la onda, ¿qué está pasando? Y que te descuide Dios. No.
La palabra habla que nunca serás tentado más allá de lo que puedas soportar, mi hermano. Y Dios tiene el control de tu vida y tienes que descansar en ello. Que si Dios ha decidido llevarse a alguien, algún familiar, algún ser querido, es porque ya estaba en los planes de Dios. Nada se sale de sus manos, mi hermano. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos descansan en ello? Yo soy hijo de pastor. Antes de que yo naciera, mi papá pastoreaba una iglesia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y crecí literalmente en las bancas de la iglesia, desde chiquillo tocando la batería. Mi mamá me enseñó. Mi mamá era la baterista de un grupo de puras mujeres que se llamaba Las Trompetas de Jesús. Mi papá conoció a mi mamá porque mi papá empezó a pastorear soltero. En una campaña invitaron a tocar a Las Trompetas de Jesús y mi mamá iba en la batería. Y se conocieron, se casaron y pues yo soy el tercero de 4 hermanos. Crecí en la iglesia. Como en la edad de 15 años, ahora sí que agarré mi camino, me alejé un poco de los caminos de Dios. Yo tengo 33 años, mis hermanos. Yo sé que que me veo como de 18, pero ya tengo 33 años. Y agarré mi camino un tiempo. Anduve lejos de los caminos de Dios, tocando en distintas agrupaciones. Por ahí del 2010, una enfermedad que tuvo mi padre en el corazón, estaba muy delicado. Yo me acuerdo que tuve mucho miedo de que mi padre falleciera. Yo hice un pacto con Dios. Yo le dije que si Él permitía que mi padre conociera por lo menos a uno de mis hijos, que yo le iba a servir y que yo le iba a dedicar mi vida y mi talento y mis fuerzas para Él. Y mi papá y Dios, bueno, mi Padre Celestial hizo un milagro en la vida de mi papá. Entonces yo entendí que Dios quería que anduviera en sus caminos. Y en ese instante tomé una decisión totalmente radical y dejé de tocar en el mundo y empecé a servirle a Dios en una iglesia en la ciudad de Matamoros. En el 2011 me voy para la ciudad de Hermosillo. Allá estuve viviendo casi 8 años, en Hermosillo, Sonora. Unos amigos me invitaron a tocar a un evento en un lugar que se llama Rancho Betania, a las afueras de la ciudad de Hermosillo. Me acuerdo que mi amigo, era como un martes, y me comentó que si podía echarles la mano, que si podía ayudarles en ese evento. Y me acuerdo que quedamos de vernos el viernes en la iglesia de su papá. Su papá es pastor en Hermosillo. Y ahí yo llegué el viernes como a la 1 de la tarde, sin siquiera sospechar, ni siquiera tener un presentimiento de lo que Dios iba a hacer, de lo que iba a pasar más bien. Empezamos a subir instrumentos a una camioneta, un pick-up. Empezamos a echar instrumentos, bocinas. Y luego traíamos una traila pegada y empezamos a echar más instrumentos y más bocinas y muchas cosas que íbamos a ocupar. Era un campamento de jóvenes. Y agarramos camino hacia Santana, el Rancho Betania. Y en el kilómetro 30 de la carretera Hermosillo a Santana, allá en Hermosillo hace mucho calor, mis hermanos. Hace un calor extremo. Allá es un clima desértico, de verdad. Mucho calor. Me tocaron temperaturas de 53, 52 grados centígrados. Demasiado calor. Y era en pleno verano. Fue un 21 de junio del 2013. Me acuerdo que mi amigo Erraí me platica. Yo realmente no recuerdo ese episodio, pero él me platica que empezó a sentir rara la camioneta. Yo iba en medio, en una camionetita de dos pasajeros nada más. Se me hizo fácil irme en medio porque íbamos relativamente cerca y muy despacio, la verdad. Entonces el calor hizo que una de las llantas de la camioneta se zafara por completo con todo y el eje, y mi amigo Erraí dice que empezó a sentir rara la camioneta y
y vio por el retrovisor como la llanta iba hacia el otro lado de la carretera y empezó a perder el control. Mi amigo Erraí, nos estrellamos contra una montaña a la orilla de la carretera y comenzamos a dar vueltas y salí volando. Como en la segunda vuelta, mis hermanos, salí volando y caí en el asfalto. La verdad no sé, ese episodio se borró completamente de mi mente. No sé si puse yo las manos para amortiguar el golpe, no sé, no recuerdo, pero yo estaba tirado en un charco de sangre. Mi amigo, el que iba de copiloto, el que iba a mi derecha, pensó que había muerto, se fue al monte a llorar. Y mi amigo Erraí, que iba manejando, él me encontró en el charco de sangre y yo no podía respirar, mis hermanos. Yo me estaba ahogando, literalmente me estaba ahogando con mi sangre. Yo nada más en ese momento yo podía pensar: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Era lo único que pensaba. Yo no me quiero morir, Señor, ayúdame, ayúdame. Era lo único que estaba en mi mente, mis hermanos. Señor, ayúdame, ayúdame. Entre más hacía el intento de respirar, más me faltaba el aire, porque mi nariz estaba completamente destrozada. Ahí van a poner algunas fotos. Mi cara, hagan de cuenta que estaba como cuando estrellas un huevo que no se rompe completamente, pero estaba completamente estrellada. Mis manos mis muñecas estaban hechas polvo. Y en ese momento yo no podía ni hablar, no podía respirar. Yo le decía al Señor: ayúdame, no me quiero morir. Era lo único que estaba en mi mente. Era mi única alternativa. Yo entendía que en medio de la nada, en medio de la carretera, en medio de la nada literal, nadie más podía ayudarme más que el Señor. Y yo clamaba con todo mi corazón, y de repente llegó una ambulancia. Era una ambulancia de traslado. Nada más iba pasando por ahí, no iba a ayudarme a mí, iba por un paciente a Nogales, y traía nada más unas gasas, no traía ningún instrumento con el que pudieran auxiliarme. Y me pusieron las gasas solamente se empaparon de sangre. Entonces después llegó la ambulancia, que era la que me iba a ayudar a mí. Ya te meten un tubo por la boca, un aparato que ellos usan para sacarte la sangre y que puedas respirar. Entonces ya ahí tuve un poquito de esperanza de sobrevivir. Yo ni siquiera sabía a cuánto tiempo estábamos de la civilización, de un hospital, de donde pudieran ayudarme. Yo no sabía cuánto tiempo estábamos. Yo realmente pensé que me iba a morir. Luego llegó el pastor, el papá de mi amigo, llegaron junto con el copastor, y yo los vi a lo lejos. Y con todas mis fuerzas, mi hermano, grité: pastor. Y yo los vi que voltearon. Yo ya estaba arriba de la ambulancia. Le dije: ore por mí. Y en eso se cerró la puerta de la ambulancia, y también se cerró mi mente. Como de película. Se cierra mi mente, se cierra la puerta de la ambulancia, se cierra mi mente, y despierto 7 días después en un hospital. Pero en ese proceso de los 7 días pasaron muchas cosas, mi hermano. Mi madre me platica, porque yo no lo recuerdo, que los doctores le dijeron que si quería estar, porque me iban a despertar, porque yo estuve en un coma inducido. Los doctores dijeron: lo vamos a despertar porque necesitamos ver qué cirugías le tenemos que hacer en sus ojos, porque su cara está completamente desfigurada. Me pusieron 3 placas en la cara. Ellos querían ver de qué manera me iban a arreglar la cara, pero así dormido no podían ver, porque necesitaban ver mis ojos abiertos. Y le dijeron a mi madre que si quería estar ahí en ese momento, y mi madre, sin dudarlo, dijo: yo quiero estar ahí. Me despiertan, y me desperté con mucho reproche, mis hermanos. Yo estaba muy enojado con Dios, porque yo veía mis manos. Toda la vida yo he sido baterista desde pequeño. Me encanta tocar la batería. Ha sido mi principal instrumento, mis hermanos. Entonces yo veía que mis manos estaban quebradas. Lo primero que pensé: ya no voy a volver a tocar la batería. Y luego me sentía la cara. Yo perdí 12 piezas dentales, mis hermanos. No solamente los dientes, sino también parte del hueso de la mandíbula. Mi quijada estaba completamente separada.
rota así en dos, quebrada. Entonces yo le decía a Dios: ¿por qué, Señor, si tanto tiempo anduve lejos de tus caminos? Tanto tiempo estuve alejado de ti, dedicando mi talento al mundo. Y hoy que ando dentro de tus caminos, Señor, hoy que precisamente iba a servirte a ti a un evento para darte la gloria, permites que pase esto. Yo le estaba reprochando a Dios. Y mi mamá estaba ahí, mi mamá estaba llorando. Mi mamá estaba muy triste, pero mi mamá estaba triste porque ella sabía, porque ella entendía que no era la mejor actitud, que con esa actitud yo no iba a salir adelante tan pronto, no me iba a recuperar. Me vuelven a inducir al coma. Yo estaba pues delicado realmente. De mi cerebro estaba saliendo un líquido rosa. Había una fuga de mi cerebro que si no se tapaba, o que si no dejaba de salir ese líquido, tendrían que hacerme una cirugía en la cual yo podía quedar en estado vegetal o podía morir en la plancha. Entonces, ahí en el quirófano, entonces el pueblo de Dios, digo el pueblo de Dios porque se juntaron muchas denominaciones afuera del hospital. Muchas personas hicieron un servicio y comenzaron a orar. Mucha gente fue a interceder. Todos mis amigos músicos de Hermosillo ahí tocando, cantándole a Dios. Y esa noche Dios hizo un milagro. El Señor selló esa fuga. Entonces pasan los días y me despiertan. Dios hizo un milagro, mis hermanos, en mi físico, sellando la fuga. Pero de las cosas con las que quiero que te quedes el día de hoy es que Dios hizo un milagro en mi corazón y cambió mi mente, mi hermano. Ya ven que les digo que yo me levanté reprochándole a Dios, con mucho reproche. Me sentía yo con el derecho de decirle a Dios: ¿por qué, Señor? Pero ya después mi perspectiva era completamente diferente, de entender y de saber que yo estaba golpeado, de que yo estaba con mi cara desfigurada, mis brazos, y que tal vez ya no iba a volver a tocar la batería. Aún así yo estaba agradecido, mis hermanos, porque en ese accidente pude haber perdido la vida, y lo entendía después, mi hermano, después de que Dios hizo ese milagro en mi vida. Cambió mi mente completamente. Yo estaba agradecido, mi hermano. Cambió la perspectiva. Y yo quiero que tú entiendas que todas las cosas que tú vives, todo lo que tú estás viviendo, a pesar de todo eso, siempre va a haber motivos por lo cual estar agradecido, mi hermano. Y el agradecimiento es lo que te lleva a una adoración genuina, mi hermano, porque nosotros tenemos que adorarle a Dios por lo que Él es, no por lo que recibimos de su mano. Le adoramos por su majestad y porque fuimos creados para adorarle. Pero Dios siempre te dará motivos para tener una adoración genuina, mi hermano. Y el agradecimiento es una de las cosas que te lleva a una adoración genuina. Decía el salmista: entrar por sus puertas con acción de gracias. Esa es la clave. Recordar. Bendice, alma mía, le decía el salmista, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa es la clave. Hace poco mi padre estuvo muy grave, luchando contra el coronavirus. 3 semanas conectado a oxígeno las 24 horas. Yo pensé que mi padre ya era su tiempo, ya iba a partir de este mundo. Y me acuerdo que yo le clamé a Dios con todo el corazón: Señor, si es tu tiempo de mi padre, yo se lo entregué en las manos. Yo no lo quiero ver sufrir, nada más ayúdanos a pasar este trago amargo, Señor. Y Dios hizo un milagro. Pero en ese transcurso un amigo me mandó un mensaje. Me dijo: ahora, ¿cómo vas a justificar a tu Dios? ¿Que no se supone que es un Dios bueno? ¿Por qué permite que tu papá, si es un siervo suyo, pase por esta enfermedad? Yo le dije: bro, toda la vida el Señor ha estado con nosotros y nos ha mostrado su bondad y nos ha mostrado su fidelidad. ¿Tú crees que voy a dejar de pensar que Dios es bueno porque una ocasión Dios no hizo las cosas como nosotros queremos? Y Dios sigue siendo bueno.
Y yo lo hubiera pensado, aun cuando mi padre hubiera partido de este mundo, lo hubiera seguido pensando y lo sigo pensando. Dios sigue siendo bueno. He visto la bondad de Dios a lo largo de mi vida, como para que una ocasión en la cual Dios no haga las cosas como yo quisiera, yo deje de pensar que Dios es bueno. Porque el hecho que Dios haga las cosas a su manera y no como tú se lo pidas, no quiere decir que Dios no está trayendo respuesta a tu vida, y no quiere decir que Dios no está haciendo lo mejor para tu vida, mi hermano. Dios es un Dios soberano, y lo que Él decida sobre tu vida, sobre sus hijos, siempre será lo mejor, mi hermano. Y yo estaba muy agradecido porque Dios me había dado una nueva oportunidad, a pesar de todo lo que sentía, lo que veía. Me acuerdo que llegó un doctor después de hacerme muchas cirugías en la cara, en mis manos, y me ve y me dice, porque para esto, mi hermano, los doctores decían que yo iba a estar muchos meses en el hospital, y aparte la recuperación, terapias y muchas cosas. Y a los 15 días yo salí completamente de pie de ese hospital, mi hermano. Entonces llegó un doctor y me ve y me dice, tú ya te puedes ir de aquí. Me acuerdo que tenía yo un día de haberme hecho la última cirugía, y yo traía aquí en la nariz, traía como una cinta que usan los cirujanos o los enfermeros. Aquí traía una cinta y me dice, tú ya te puedes ir de aquí. Y a mí me dio mucho gusto, porque para esto yo pensé que iba a estar mucho tiempo en el hospital. Yo ni siquiera imaginaba cuándo iba a ser el día que yo saliera del hospital. Y el doctor me quita esa cinta de la nariz. Ya te puedes ir de aquí, me dice. Y el doctor se sale y yo me quedo muy contento. Y estaba mi mamá ahí, y me acuerdo que le decía, mamá, ya nos vamos, mamá, porque según el doctor ese mismo día yo ya podía irme. Yo estaba súper contento. Entonces de repente empecé a sentir mi garganta, la empecé a sentir muy, muy húmeda, y pasaba y como quiera sentía, y pasaba y como quiera sentía. De repente volteo a ver a la sábana de la cama en la que yo estaba acostado, un charco de sangre, mi hermano, así, la almohada llena de sangre, la sábana llena de sangre. Se me vino una hemorragia por la nariz y por la boca, mis hermanos. Ya no me dejaba respirar, yo me estaba ahogando nuevamente con la sangre. Mi mamá estaba orando ahí por mí, pero yo me acuerdo que mi madre ya estaba orando como diciendo, Dios, recíbelo en tu santa gloria. Como que mi mamá también pensó que yo ya me iba a morir, pero yo entendía que era el enemigo que quería infundir miedo en mi vida, porque como ya me iba del hospital, él quería que yo tuviera miedo de irme del hospital. Y lo llegué a pensar y dije, si aquí estoy en el hospital y me pasó esto, si estoy en mi casa, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a atender? Y yo me armé de valor, mis hermanos, y dije, yo me quiero ir de este hospital. Si el doctor lo dijo, yo me voy. Y me fui a mi casa. Y pasaron los días, y hasta la fecha no volví a regresar a ese hospital. Dios fue muy bueno. La recuperación, me acuerdo que los doctores decían que yo tenía que necesitar terapia en mis manos para siquiera volver a tener movimiento, porque yo estaba enyesado, mis hermanos, y yo no podía ni siquiera mover este dedo. Cuando yo empecé a mover así poquito el dedo, yo decía, gracias, Señor, porque ya me estás dando la victoria. Así movía poquito el dedo, yo no podía mover las manos, mucho menos las muñecas. Y fuimos con un ortopedista, y él me dijo que no iba a volver a tocar. Yo me puse muy triste, pero yo entendía que el que decidía eso era Dios, porque Dios me había dado ese talento, y el que tenía la última palabra sobre lo que Él mismo me había dado era Dios. Fui a una segunda opinión, un amigo de más confianza, y le dije, dime la verdad, hay posibilidades de que yo vuelva a tocar. Y me volvió a decir lo mismo, y dice, es que no, tus muñecas se hicieron polvo, es muy difícil que se vuelva a conectar todos los tendones, todo, es muy difícil. Dice, no, si acaso vas a tener un poco de fuerza para agarrar algo, pero tal vez ni eso. Yo estaba muy triste, mis hermanos, pero yo me aferré. Me acuerdo que una vez mis amigos del grupo Callado, porque yo tocaba con ellos cuando tuve el accidente, yo tocaba con ellos, y mis amigos tenían algunas fechas cuando yo me accidenté, pues que tenían que sacar.
y trajeron un amigo de Navojoa para que cubriera esas fechas en las que yo no iba a poder tocar. Me acuerdo que me llevaron un ensayo. Te estoy hablando 2 meses después de que ocurrió el accidente. Yo ya nada más traía una mano enyesada y estaba en el ensayo y le dije a mi amigo, me atreví así, porque el doctor decía que si yo hacía por tocar me iba a ir peor. Le dije, préstame la batería, y agarré la batería y comencé a tocar. Y comencé a tocar, mis hermanos. Y luego pasaron los días y otra vez fui a la iglesia y agarré la batería. Y esa fue mi mejor terapia, mis hermanos. Y no necesité ninguna terapia con ningún terapeuta, nada, mis hermanos. Dios hizo un milagro y mis manos quedaron nuevamente como antes, mi hermano. Y esas cosas son las que hace el Señor, mi hermano. Empezó una historia triste, se terminó en gozo, mi hermano. Me acuerdo que los gastos médicos eran mucho dinero que mi familia ni yo teníamos en ese momento. Y Dios, hasta en eso, Dios suplió y sobró, mis hermanos. Y yo te digo algo, Dios no te va a llevar a que atravieses algo en donde Él no pueda sostenerte. Dios no te va a dejar en el desierto, mi hermano. Dios tiene el control de su vida, de tu vida, y nada se sale de sus manos. Y quien tiene la última palabra en tu vida, como la tuvo en mi vida, fue el Señor. Como la tuvo en la vida de mi padre, fue el Señor. Clamamos al Señor con todo el corazón, pero jamás condicionamos. Entendíamos que Él tenía la última palabra, y que si la última palabra era que mi padre ya no estuviera en esta tierra, aceptaríamos su voluntad. De eso se trata la vida con Cristo, mi hermano. No vamos a entender muchos planes de Dios. Nuestra mente finita no va a entender la mente de un Dios soberano, mi hermano. Por eso dice la palabra, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Los planes de Dios para tu vida, mi hermano, van más allá de esta tierra. Con esto empecé y con esto estoy terminando. Dios tiene planes más allá de lo que tú te pudieras siquiera imaginar. No alcanza tu mente a entender, siempre y cuando tú descanses y te abandones en los brazos del Señor. Amén. Dios tuvo la última palabra en mi vida. Dios hizo un milagro. No te confundas. Aún hoy Dios sigue haciendo milagros, mi hermano. Aún hoy, aún en medio de todo lo que estamos viendo, Dios sigue haciendo milagros, mi hermano. Las promesas de Dios para tu vida, para mi vida, no tienen fecha de caducidad, mi hermano. Están vigentes para ti, están vigentes para mí. Dice, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Hasta la última letra de su palabra se cumplirá. Y ahí van sus promesas para tu vida, mi hermano. Para mi vida, yo me aferro a sus promesas, mi hermano. Yo descanso en que Él tiene la última palabra. Y si Dios lo hizo conmigo, como dijo el pastor antes de entregarme el lugar, Dios lo hará contigo. Aún hoy, vete de este lugar motivado y creyendo que aún hoy, 2021, Dios sigue haciendo milagros, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. ¿Por qué no te pones de pie? Yo quiero que cantemos. Yo quiero que ahí donde tú estás puedas cantar conmigo, adorar a Dios. Sabes que cuando tú cantas, mi hermano, cuando tú adoras, cuando tú levantas tus manos, a pesar de cualquier situación que pudieras estar atravesando, tú le estás diciendo al Señor que lo has puesto a Él por tu refugio, que es la roca más alta que tú. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, Señor, gracias por tener el control de mi vida, Señor, por ser mi esperanza, Señor. En medio de la incertidumbre, Señor, en medio de la duda,
Canta conmigo, yo quiero escucharte. Levanto mis manos, yo quiero oírte cantar, aunque no tenga fuerza. Con todo tu ser, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos, levanto mis manos. Tan sencillo como levantar tus manos, aunque no tenga fuerzas. A ti, Señor, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Con todo tu ser, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dile: sí, Señor, ese que viene a pudrir tus yugos. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto a ti mis manos, Señor, levanto mis manos, levanto mis manos. Iglesia, quiero oírte cantar con todo tu ser, aunque no tenga. Oh, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Dilo. Oh, maravilloso. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Oh, Señor, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto a ti mis manos, Señor. ¿Sabes? Es hermoso sentir la presencia de Dios, ese escalofrío, esas ganas de llorar. Pero no quede en eso, mi hermano. Dice la palabra de Dios que la unción viene a pudrir los yugos, mi hermano. Y yo estoy seguro que en este momento se están cayendo, pudriendo esos yugos, mi hermano. Yo estoy seguro que en este momento Dios está tomando cartas en tus asuntos, mi hermano. Dios quiere quebrantar tu vida y Dios quiere pudrir tus yugos. De eso se trata, sentir la presencia de Dios. No es nada más sentir bonito, qué maravilloso, por supuesto, pero no para en eso, mi hermano. Si ahorita estás sintiendo la presencia de Dios, Dios está haciendo algo en tu vida, mi hermano. Dios está tomando cartas en tus asuntos. Cuando levanto mis manos, fuerte dile: cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Fuerte dilo: el fuego. Cuando levanto
todo esto es posible cuando levanto mis manos. Gracias Señor, gracias Señor, porque tú no tomas descanso, Señor, porque tú estás obrando, Señor, porque tú no nos sueltas, Dios, en la calma o la tormenta, en el valle o en el pantano, Señor, en el desierto tú no nos dejas, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. El mejor aplauso que tengas, déselo al Señor por su fidelidad.